Sí, primero, esta semana ha habido buenas noticias, la llegada de más dosis de vacuna al territorio, el poder alcanzar una cifra de 4 millones de dosis aplicadas en El Salvador, eso es un dato muy importante, y también el anuncio del presidente del día viernes, en el cual se habilita ya el completar este esquema con una tercera dosis, esta tercera dosis que tiene un efecto muy importante de incrementar la inmunidad, de incrementar las defensas del cuerpo, es como un refuerzo para poder ganarle esta batalla a esta enfermedad tan importante. Esto está iniciándose de manera prioritaria. ¿Y cuál es esa manera prioritaria? Es precisamente el comenzar por las personas que tienen mayor riesgo, aquellas que son mucho más vulnerables. ¿Cuáles son esas personas? El personal de primera línea, las personas adultas arriba de los 60 años, las personas con enfermedades crónico-degenerativas, aquellas personas que tienen o que forman parte de la Cruz Roja, la Cruz Verde, los comandos de salvamento, Camilleros del Salvador, los docentes, que son un grupo importante de trabajadores que están siempre salvaguardando la educación y la salud psicoemocional de cada uno de los estudiantes, y por supuesto todo esto nos permite seguir avanzando en las estrategias de inmunidad, seguir avanzando en las defensas que estas personas puedan tener ante el COVID-19. Muy importante el mencionar que esto parte de la aplicación en base a un esquema, y eso es 4 meses después de que usted ha recibido la segunda dosis. Es una parte fundamental. El sistema ya está de tal manera de que si usted tiene menos de los 4 meses, cuando usted agende la cita, el sistema le va a dar las fechas disponibles luego de 4 meses de completada la segunda aplicación. Si usted ya tiene más de 4 meses de haberse aplicado la segunda dosis, el sistema le permite agendar lo más pronto posible para que usted pueda recibir esa tercera dosis. Es muy importante que sigamos cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. También está a disposición un correo electrónico, el cual para aquellas personas que pertenezcan a estos grupos vulnerables que hemos mencionado, como el personal de salud, los maestros, personal que trabaja en farmacias, laboratorios, personas con comórbidos, personas con enfermedades crónico-degenerativas, adultos arriba de los 60 años, puedan exponer su caso si el sistema no les diese la posibilidad, y esto es vacunación COVID-19 @salud.gov.sb, con lo cual de esta manera pues se puede tener esa oportunidad de poder acceder a esa tercera dosis. Muy importante esa pregunta. Ha habido bastante evidencia que ha estado entre ambas líneas. Una es seguir colocando una tercera dosis de la misma farmacéutica que ya había sido utilizado, o hacer un cambio de la farmacéutica para la tercera dosis en específico. Y la evidencia fue arrojando que definitivamente se alcanzaban mayores resultados de defensas si se ponía una tercera dosis con un mecanismo diferente a la formulación de la vacuna que las primeras 2 dosis. Entonces eso les permite de alguna manera tener mayores defensas. Esto se está haciendo a nivel internacional. Es muy importante el repetir definitivamente, la evidencia sigue suscitándose, la evidencia sigue avanzando, y sobre todo lo más importante es tomar decisiones en tiempo oportuno en una situación excepcional de salud como ha sido la pandemia. Se ha decidido, en conclusión y en base a la evidencia científica, que tiene que ser diferente, muy probablemente a la inicial. Pero existen situaciones muy particulares de cada paciente en los cuales se puede tener esa valoración por el personal sanitario que está en el momento. Para la primera pregunta, eso no es cierto. Eso no es cierto. Primero, el domingo nosotros pudimos asistir a los puntos de vacunación en el megacentro de vacunación, y lo que vimos fue una gran afluencia de parte de la población salvadoreña. Que la desinformación que ciertos sectores, incluso desgraciadamente médicos, están generando para tener otros fines, probablemente políticos, no quiere decir que la población tenga desconfianza en la tercera dosis. El Salvador se ha caracterizado por tomar decisiones en tiempo oportuno. Aun cuando varias personas conocidas a nivel nacional dijeron de que El Salvador no iba a tener vacunas, que el esquema de El Salvador era malo, que la pandemia se estaba manejando mal, que las decisiones que se tomaban no eran adecuadas. En ese preciso momento, meses después, la Organización Mundial de la Salud estaba reconociendo el trabajo de El Salvador. Y no solo eso, sino que ahora tenemos uno de los mejores 50 modelos de vacunación a nivel mundial, lo cual nos permite con toda tranquilidad decirle a la población: las decisiones que se toman en tiempo oportuno van a tener una incidencia, específicamente cuando estamos ante una situación excepcional de salud como ha sido la pandemia. No vamos a esperar que
hayan más letalidades para poder tomar decisiones, o aún peor, no vamos a esperar que hayan todos los avales que ciertos sectores quieren para poder adquirir las vacunas, que en efecto, si hubiéramos tomado la decisión que ellos decían, probablemente ahorita no habrían vacunas en El Salvador. ¿Verdad? Pero no, se tomaron las decisiones que se tenían que tomar en un momento excepcional de salud. Y hay que aclarar algo, no permitamos que la desinformación que quieren generar ciertos grupos tenga incidencia. Es muy importante que usted tome las decisiones a tiempo, es muy importante que usted se proteja a tiempo para que de esta manera evite formar parte de la estadística de letalidad. ¿Qué pasaría ante una situación en la cual siempre existe aquella persona que recomienda, no, es que tiene que ser específicamente esa vacuna? Pero definitivamente, si usted no está esperando esa vacuna y evita ponerse otra, que probablemente hubiera sido igualmente efectiva, que probablemente le hubiera dado las herramientas de no terminar en una cama de unidad de cuidados intensivos, hubiera podido salvarse. Pero ¿qué pasa? Siempre existen ciertos sectores que tratan de desinformar a la población y lo peor que es por otro objetivo, muy probablemente contrario a salvaguardar la vida de la población salvadoreña. A ver, estos no solo eso, es que existe evidencia científica de peso y robusta para decir... Aunque no sea de la misma marca, las primeras dosis. Aunque no sea de la misma marca. Y no solo El Salvador lo está haciendo. Países como Israel, países como Chile están utilizando esquemas con una tercera dosis, incluso cuando la tercera dosis no es la misma de las primeras dos. Entonces, hay suficiente evidencia. Hay países que tienen investigación importante en la cual este refuerzo o esta tercera dosis incrementa la eficacia, incrementa la protección en un momento en el cual existen nuevas variantes, existen cambios en la estructura del genoma que pueden llegar a producir sintomatología. Esto no se trata de una decisión que se basa en el sentimiento de un equipo, esto se basa en una decisión en base a estudios, análisis, a evidencia que existe a nivel internacional y en el cual ha demostrado que hay mayor peso en la combinación de los mecanismos de acción que en utilizar una tercera dosis de la misma casa farmacéutica. Sí, hemos observado cómo definitivamente estas nuevas variantes han estado afectando a los grupos poblacionales en las edades abajo de los 18 años y creo que aquí debemos aclarar algo muy importante. Siempre existen pacientes que tienen enfermedades que tienden a predisponer o a ser mucho más vulnerables la salud de cada uno de ellos y es precisamente enfermedades como el asma, enfermedades autoinmunes, enfermedades genéticas, malformaciones cardíacas, enfermedades pulmonares crónicas y una serie de situaciones importantes. Ahora bien, hay que recalcar algo, la población en edad abajo de los 18 años acaba de haber iniciado ese proceso de vacunación un par de semanas atrás. Incluso recuerdo que un par de semanas atrás se estaba criticando la decisión y nosotros explicábamos del por qué se estaban tomando estas decisiones en la vacunación abajo de los 18 y era porque precisamente se había observado en otros países esa incidencia o ese incremento de las complicaciones en el grupo de población abajo de los 18 años. ¿Qué estamos observando? Estamos observando que hay pacientes que han tenido complicaciones, pacientes que probablemente no han sido vacunados con el esquema completo de vacunación y precisamente que tienen un factor desencadenante importante. Como por ejemplo, desgraciadamente el día de ayer hemos tenido la pérdida de vidas en dos grupos etarios muy importantes, el de 0 a 10 años y el de 10 a 20 años. Pacientes jóvenes, pacientes que tenían enfermedades importantes. Uno de ellos era una enfermedad genética, un problema de atrofia muscular importante que condicionaba a que tuviera una complicación y otro paciente que es relacionado a un problema de un asma severa, un paciente que tiene un factor sobreagregado y que pues de alguna manera hay que prestar una atención mucho más oportuna, hay que acudir de una manera oportuna. Entonces es muy importante que entendamos que la vacunación en este momento tiene un periodo de tiempo en que todavía nos falta incrementar esa cantidad de población abajo de los 18 años a vacunar. Es el comparativo de haber iniciado la estrategia de vacunación ese 17 de febrero al momento de la inicio de la vacunación abajo de 18 años, que tendremos un poco más de un mes de haber iniciado la vacunación. Entonces, definitivamente tenemos que seguir asistiendo, debemos de recordar que la manera o la estrategia a nivel internacional más eficiente para poder ganar la batalla del COVID-19 es estar protegidos y esa protección la da la inmunidad humoral que le genera una vez usted tiene su esquema de vacunación completo.
Mientras usted no ha recibido su esquema de vacunación completo, por favor, cumpla las medidas de bioseguridad, use su mascarilla, lávese las manos, evite asistir a aglomeraciones, evite realizar actividades no esenciales. Esos puntos son trascendentales. Uno de los ejemplos más importantes es lo que nos enseñó Australia, en el cual definitivamente ante la aparición de estas nuevas variables que tienen mayor facilidad de transmisión, ellos tomaron medidas de contención epidemiológicas importantes y bastante estrictas, pero se dieron cuenta que aún así había transmisión, se dieron cuenta que aún así había situaciones difíciles sanitarias, y esto es precisamente porque ese 67% de facilidad que tiene la variante Delta hace difícil el poder controlar una situación y hace mucho más fácil que haya circulación en una región geográfica del virus. Entonces las medidas más importantes es en primera opción el tener las defensas necesarias en el cuerpo ante una posible entrada en contacto con el virus, pero no solo una posible, sino que una posible e inminente entrada en contacto con el virus. Entonces, el punto es saber si usted antes de entrar en contacto con el virus tiene o no tiene las defensas. Y es precisamente esa la indicación del por qué usted debe acudir a un punto de vacunación o un centro de vacunación lo más oportuno posible y tener esta protección. Regresando al tema de los menores, hay que vacunarlos. Hay una serie de estudios ya publicados y que tienen cohortes y que tienen una cantidad de muestras importantes o una cantidad de casos que se han sido comparativos. El más reciente de ellos fue publicado el 15 de septiembre, en el cual se da ese resultado, bueno, seguridad, tolerancia, eficacia ante la aplicación de la vacuna del COVID-19. Lo pueden buscar, está en una de las revistas médicas más importantes, que es The Lancet. Ya había uno previo también en The Lancet de la aplicación de la vacuna de virus inactivo a la población abajo de los 3 a los 17 años. Es el estudio que se tiene con una buena cantidad de casos y que también estaba con buenos resultados. Debemos también comprender que existen estudios a nivel internacional de cada una de las entidades que velan por la salud de las regiones, que velan por la salud de los países, o sea, estudios propios de cada país, en la cual han demostrado una alta protección, eficacia del biológico y sobre todo seguridad y tolerancia a la aplicación de esta estrategia. No es por nada que países como Israel, países como China, países como Rusia, países como Cuba, países como Chile, países como Argentina están tomando decisiones de vacunar a estas poblaciones abajo de los 18 años, incluido el grupo etario que llega hasta los 6 años. Ahora, no solo eso, estamos observando cómo las diferentes farmacéuticas, y alguien dirá, bueno, pero esto no es un estudio de evidencia. Sí, pero también las farmacéuticas son las principales entidades que hacen el análisis o la inversión para los estudios científicos, para que se genere esa evidencia que al final pues conlleva una aprobación por los entes correspondientes. Esa aprobación al completar todas las fases, en un momento excepcional de salud. Quiero aclarar, en un momento excepcional de salud. No esperemos que tengamos todos los avales correspondientes para solicitar las vacunas y que vengan en el 2022. No, tomemos las decisiones en tiempo oportuno y ahora tenemos casi el 60% de la población inmunizada. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Hay evidencia científica importante que da robustez a la estrategia de vacunación. Estamos observando cómo en Estados Unidos, desde hace aproximadamente un par de meses, un par de semanas, se ha incrementado la cantidad de letalidad en el grupo etario de personas abajo de los 12 años. Y esto no es coincidencia, esto se debe a que el virus tiene a cambiar en su genoma y afectar a los niños. ¿Por qué tenemos que esperar a estar en una situación con los hospitales llenos de pacientes en edad abajo de los 6 años, de los 12 años, complicados, con ventilación mecánica, para tomar decisiones que trascendentalmente van a garantizar el salvar muchas más vidas ante esta pandemia? Esas son las decisiones que se han tomado por varios países, en las cuales El Salvador está siendo uno de estos países, y por supuesto que esto nos permite salvaguardar la vida de la población. Eso es muy importante y hay que aclararlo. No es lo mismo decir que el hospital está saturado a que el hospital ha incrementado en la cantidad de casos. Ha habido un incremento de la cantidad de casos en el área hospitalaria. El sistema de salud está preparado para poder atender a la población. Quisiéramos tener definitivamente menos de 300 casos, que es lo que de alguna manera llegamos a tener hace varios meses en el Hospital El Salvador. Quisiéramos que no existieran casos de COVID, pero no es la situación que está pasando en El Salvador ni la que está pasando a nivel internacional. ¿Y a qué quiero llegar? Este incremento pasó de tener 300 casos, un parámetro muy fidedigno para poder medir este incremento de casos del Hospital El Salvador. ¿Por qué? Porque es nuestro hospital en el cual se reciben las referencias de todo el territorio. Ahora bien, pasamos de tener 300 pacientes a tener 600, incluso llegamos a 700 pacientes
La capacidad del Hospital El Salvador alcanza 1.000, un poco más de 1.000 pacientes. Sin embargo, en este momento no está el Hospital El Salvador, que ya no tiene ningún espacio. Sí hay capacidad, y no solo hay capacidad, hay camas en el Hospital El Salvador, y no solo en el Hospital El Salvador. No nos olvidemos que el Sistema Integrado de Salud trabaja en otras áreas, en otras regiones que por distancia tienen que tener un área hospitalaria para un paciente COVID. No vamos a esperar que un paciente COVID que viene con menos de 70 de saturación de oxígeno vaya a llegar hasta el Hospital de El Salvador. Hay que atenderlo en el Hospital Regional de San Miguel, hay que atenderlo en el Hospital Regional de Santa Ana. Esos puntos clave son los que de alguna manera no logran comprender ciertos sectores que tratan de enfatizar que el Hospital de El Salvador está lleno. Desde el inicio de la pandemia se estableció en la fase prepandémica que todos los hospitales deberían de tener áreas para atender a pacientes respiratorios y un área de manejo del paciente respiratorio ante un posible traslado. ¿A qué quiero llegar? Usted, ante una urgencia médica, usted va a acudir al hospital o a la unidad de salud o al lugar médico que le quede más cerca. No va a estar buscando llegar a un lugar de oriente en la región metropolitana. No va a llegar por su urgencia al lugar más cercano. Entonces eso hace que el sistema de salud en cada área hospitalaria tenga un área de evaluación y de manejo. Ahora, hay ciertos hospitales que han venido manejando pacientes COVID de una cantidad importante, y eso es el Hospital Rosales, eso es el Hospital Saldaña, eso es el hospital, también el Hospital del Seguro Social, la Matepec, eso también el Hospital San Juan de Dios de San Miguel, el San Juan de Dios de Santa Ana, el Hospital Sacamil, que son hospitales que han seguido manejando pacientes COVID. Ahora, estos hospitales le permiten tener al sistema de salud mayor capacidad y pasar hasta duplicar la cantidad de capacidad hospitalaria en el manejo del paciente con COVID-19. No esperemos llegar a esta situación. Queremos tomar las decisiones en tiempo oportuno, y eso es evitar que tengamos la necesidad de ingresar a un hospital, y eso se hace vacunándose, eso se hace cumpliendo las medidas de bioseguridad. Sí, es muy importante el tener esa tercera dosis. Y tiene un objetivo fundamental, y es incrementar el efecto de protección que ya este biológico ha iniciado. Quiero recordar algo bien básico para que la población pueda entender. Cuando uno recibe la primera dosis, el cuerpo comienza a generar defensas y guarda una memoria de cuál fue la ruta que utilizó para poder generar esas defensas, o cómo se recuerda la receta para poder volver a generar. Cuando usted le pone la segunda dosis, el cuerpo no solo incrementa la producción de esas defensas, sino que se le hace mucho más fácil acordarse de cuál fue la vía en la que se utilizó para formular esas defensas. Ahora, ¿qué hace? Al pasar el tiempo, el cuerpo comienza a perder la memoria de esa creación de defensas, y es muy importante el volver a aplicar una dosis para que de esta manera el cuerpo vuelva a recordar la vía de producción de defensas ante el COVID-19, y esto nos pone nuevamente en una situación en el cual el cuerpo puede tener la facilidad de defenderse ante el virus. Sí, la pregunta que anterior. Sí, muy importante esa pregunta. Definitivamente hay población que está ingresando con las 2 dosis, y es muy importante el recalcar algo. El paciente que tiene las 2 dosis, de alguna manera, tiene la protección para poder evitar una letalidad, tiene la protección para poder evitar una enfermedad grave. Pero eso no quiere decir que en algún momento usted pueda verse afectado por un contagio de COVID y que requiera en algún momento oxígeno, o que requiera en algún momento atención médica. Es muy importante el que usted esté protegido, porque probablemente con esa protección usted solo requiere un tratamiento leve, o usted solo requiera tener oxígeno. En cambio, si no tuviera esa protección, probablemente ya estaría en una unidad de cuidados intensivos. ¿A qué quiero llegar? Ha sido muy importante desde el inicio de la estrategia de vacunación, en el cual se aclaró que el tener la vacuna no protegía de que a usted no le pudiera volver a dar COVID. Entonces, disminuye el riesgo de una enfermedad grave, o disminuye el riesgo de una situación en la que usted pueda perder la vida, pero definitivamente puede existir la posibilidad que usted tenga un contagio. Aquí quiero llegar. Debemos cuidarnos. El índice de personas que han tenido complicaciones severas ante el COVID-19 ya estando vacunados es menos del 2%, lo cual establece la literatura internacional, y esto se ha asociado firmemente a personas que tienen no solo COVID, sino que tienen enfermedades crónico-degenerativas. Y no solo las enfermedades crónico-degenerativas, sino que estas no están controladas. No es lo mismo un paciente que es diabético y que maneja su glucosa entre 100 y 150, que son parámetros que podríamos decir están bastante controlados,
a un paciente que maneja todos los días en ayunas 300 o 400 de glicemia, donde evidentemente no hay control de su enfermedad crónica. Esto incrementa la posibilidad de infecciones oportunistas debido a esa gran cantidad de azúcar en la sangre, y esto puede llegar a generar una complicación no solo por el COVID, sino que por la misma enfermedad crónico-degenerativa. Ministro, y de manera muy concreta. Sí, miren, no es estar avalando el tipo de evento. Estamos en una situación excepcional de salud y hay que tomar medidas adecuadas. ¿Se puede suspender la presencia de...? Pero lo más importante, yo quisiera no entrar en esa situación de polémica en que la población, pues, por un lado hay una población que está firmemente cumpliendo los protocolos de bioseguridad, y por otro lado hay una población que tiene menos apego a las recomendaciones. Lo que sí le puedo decir yo con toda certeza y tratar de hacerle comprensión fácil a toda la población es que en este momento en el cual hemos tenido un incremento de casos, en la cual está prácticamente al doble la cantidad de ingresos que teníamos en el Hospital de Salvador, lo más importante es que usted no se arriesgue, lo más importante es que usted no haga actividades no esenciales, como es ir a ver un partido en una aglomeración y de alguna manera que pueda ponerse en riesgo. Ahora, debemos tener algo muy presente, y es precisamente que va a ser fundamental el exigir la carta de vacunación. Por un lado, y esto debe comprenderse en lo siguiente: entre mayor población inmunizada tenemos, también nosotros estamos haciendo un efecto de bola de nieve que crece y que disminuye la posibilidad de un contagio. Entonces, ¿a qué quiero llegar? La población tiene que asistir a la vacunación. No solo se trata del cumplimiento de las medidas de bioseguridad sin vacunarse, porque ¿qué va a suceder si usted cumple todo el protocolo pero no se vacuna? Usted eventualmente va a pasar un tiempo en el cual va a estar seguro porque ha estado cumpliendo su protocolo, pero evidentemente este virus va a seguir circulando en el territorio y en algún momento va a estar en contacto. Entonces lo retrasa en el tiempo, lo que siempre va a ser una complicación. ¿Puede ser? Es muy importante eso, se pueden tomar decisiones de contención epidemiológica, se está haciendo el análisis, esto no solo parte de una institución, sino que esto parte de un análisis integrado, de un análisis articulado, y en su tiempo se van a tomar las decisiones correspondientes. Lo que sí le podemos decir a la población, que la premisa fundamental para poder ganar la batalla es el compromiso de cada uno, y no arriesgarse es una recomendación que le hemos dado desde el inicio de la pandemia. El usar una mascarilla, el lavarse las manos, pero sobre todo el evitar asistir a aglomeraciones ha sido una recomendación fundamental. Y ahora que tenemos esta oportunidad de contar con el biológico abierto, los grupos etarios desde los 6 años en adelante, pues definitivamente creo que El Salvador tiene todo lo necesario para ganar la batalla del COVID-19, pero necesitamos también el cumplimiento y el apoyo de la población. Porque es un común que Sí, pero es una situación en la cual la misma población está asistiendo. Entonces, nosotros estamos dando todas las recomendaciones, nosotros estamos haciéndole facilidad el poder salvarse ante el COVID-19, pero todo parte de una premisa fundamental y es el autocompromiso por cuidar su salud. se está estudiando. Totalmente de acuerdo. Hay decisiones que se están tomando, hay puntos sanitarios importantes, hay puntos sanitarios de otra índole, pero lo más importante es que la población tenga la certeza que vamos enfocados a cumplir el objetivo fundamental que el presidente nos encomendó, y eso es salvaguardar la vida de la población. Ministro. Y gracias a ustedes y a los medios de comunicación por permitirnos llevar esa promoción de la salud a cada uno de los rincones de las familias salvadoreñas. Esa es la única manera de poder ganarle la batalla del COVID-19. Nuevamente, gracias y cuidémonos, usemos la mascarilla, lavémonos las manos, evitemos asistir a aglomeraciones y sobre todo asista a su vacunación. Gracias.